Espíritu Santo, esa presencia de Dios, porque tenemos que estar ardiendo en fuego, así como esa zarza ardía y Moisés la veía, así tiene que arder esa zarza dentro de nosotros, el fuego del Espíritu Santo, así como en lengua de fuego se posó sobre todos aquellos que estaban allí reunidos en el aposento, en ese día de Pentecostés. Así también nosotros tenemos que tener ese fuego en nosotros, así de tenerlo posado en nosotros, ese Espíritu Santo que posa sobre nosotros la presencia viva y real del Señor para estar caliente, para no estar frío ni tibios, como dice la palabra de Dios, porque a los tibios lo vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15, dice el Señor, lo prefiero frío o caliente. Y frío, bueno, pues solamente aquel que nunca ha escuchado de Dios y no sabe nada de Dios, pero nosotros no podemos estar ni frío ni tibio, sino caliente. Para creer en el Señor, que ese Espíritu Santo mora en lo más profundo de nosotros, para creer en el Señor, para no dudar de Dios. El Espíritu Santo viene a calentarnos, el Espíritu Santo viene a aumentar nuestra fe y el amor a Dios, para que no nos pase como le pasó a Santo Tomás, pero si nos pasa, pues entonces nos pase lo que le pasó a Santo Tomás después que creyó, ¿verdad? Después que metió su dedo en el costado del Señor, entonces creyó. Así que le pedimos al Señor que nos ayude a creer en Él. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a comprender esta palabra de Dios que se ha leído en el mundo entero. Hoy celebramos nosotros la fiesta de Santo Tomás. Así que le pedimos la intercesión a Santo Tomás por cada uno de nosotros, porque a veces somos incrédulos. Nos pasa lo mismo que le pasó a él. Así que le pedimos a él su intercesión para que nuestra fe crezca más y más. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y esta palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métala en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues la verdad que Tomás se atrevió a pedir mucho. Pues él pidió según la incredulidad que había en él. No había creído nada absolutamente de que Jesús había resucitado y que sus compañeros le habían visto. Él lo dudó porque lo que estaba él creyendo que Jesús estaba en el sepulcro, que no había resucitado. Entonces cuando le dicen, lo hemos visto, estuvo aquí con nosotros. Pues miren dónde lo llevó a él la incredulidad. Si no meto mi dedo en su costado, si no toco los agujeros donde traspasó los clavos,
ese agujero, no creo. Entonces, dice él de una manera tan clara, la verdad que impresiona de esta manera como él lo dijo. Pero el Señor, que tiene tanta misericordia, y también este versículo pues nos tiene que llenar de esperanza, porque nosotros muchas veces dudamos del Señor y nos damos cuenta que a pesar de esas dudas, el Señor sigue mostrándonos su misericordia, así como la tuvo con Tomás. Él podía decir, pues, a este lo sacan del grupo, ya no será más mi discípulo, sino más bien el Señor lo trató con misericordia, con bondad. Pues eso mismo también nos pasa a nosotros. Muchas veces somos incrédulos, muchas veces dudamos del Señor, pero ¿qué sucede? Nos levantamos a pesar de nuestra incredulidad y el Señor nos recibe. Muchas veces el Señor, depende cómo sea la situación, y si el Señor ve que nos conviene, muchas veces el Señor pone cosas en nuestros caminos, esas cosas que quizá a nosotros nos gustaría ver para creer, y el Señor nos concede el favor porque Él es tan compasivo y tan misericordioso. Pues eso fue lo que hizo Él con Tomás. Le cumplió su capricho. Si yo no meto mi dedo en el costado, no creo. Oigan, qué capricho la de este hombre. Pero el Señor, lleno de bondad y de amor, cómo nos ama el Señor a nosotros, cómo nos muestra su bondad y su amor en medio de nuestra incredulidad. También lo mismo pasó con Pedro. A pesar de haberlo negado, el Señor le da otra oportunidad. Qué grande es la misericordia de Dios. Este Tomás que no cree, y ahí va el Señor y le da la oportunidad. Oh, tú no crees en mí, aquí estoy. Y es impresionante, las puertas estando cerradas, y entra. Yo me imagino que también la impresión tan grande que sintió al ver a Jesús que apareció de repente, pues la verdad que rápido dijo, Señor mío y Dios mío, antes de meter la mano en el costado. Porque me imagino yo que pensaría, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que pedí? Ustedes se imaginan meter la mano por aquí, por el costado. Y el Señor cumplir eso que Él había pedido. Si no meto la mano, no creo. Y el Señor aparecerse y decirle, métala. Oiga, por eso fue una cosa grandiosa. Uno se pone a pensar bien en esto y uno dice, wow. ¿Cómo se sentiría? Uno se pone a pensar en Tomás. ¿Cómo se habrá sentido él en ese momento? Me imagino que se sintió súper mal y súper arrepentido de no haber creído. Me imagino que se sintió muy avergonzado porque tal vez él lo dijo, ¿verdad? Lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a los discípulos. Si no meto la mano en su costado, no voy a creer. Pero quizás él no pensó, él se me va a aparecer y me va a decir, ven, mete la mano. No, si él hubiera pensado así, no se atreve a decir eso. Porque eso fue una cosa fuerte. Ustedes se imaginan, una persona ya que se haya ido, vamos a suponer que no haya así, que no fuera Jesús, que fuera otra persona, que se haya ido. Y dicen los familiares, mira, se está apareciendo fulano de tal. Ay, eso es mentira, yo no lo creo. Pues la verdad que yo tendría que tocarlo para yo creer que verdad se está apareciendo. Y que de repente ese difunto que se fue, se aparezca. Y la puerta estando cerrada, imagínense. Pero bueno, Tomás no se cayó muerto cuando Jesús dijo eso, porque eso fue algo grandioso. No se cayó muerto, diría yo hasta de susto. Porque imagínense, ya el Señor, pues ellos sabían, ellos vieron al Señor cuando expiró en la cruz. Pero como esta resurrección del Señor fue algo único, porque Él es Dios, yo me imagino que Él, cuando Él aparecía así de repente, estando las puertas cerradas, ¿verdad? Sí, sin tocar la puerta, sino aparecerse así en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Me imagino yo que esa fuerza, Él siendo Dios, pues se la daba a ellos, y además ellos contemplarlo a Él, pues el mismo Dios le daba ese valor
para que ellos pudieran resistir, porque también eso era para caerse muerto, tan solo de la emoción y de mirar y del impacto, era como para uno morirse, ¿verdad? Diría yo, uno que le pase algo así, es como para uno morirse. Tiene que venir una fuerza de Dios y preparar a uno para uno poder ver algo así. Entonces, esto de Tomás, si uno se pone a pensarlo bien, pues esto fue algo grandioso. Esto fue algo grandioso. De repente el Señor aparecer. Nada más faltó que le dijera, ven incrédulo. Pero no, el Señor le habló más suavecito. Y lo que el Señor dice es impresionante. Dice aquí, 8 días después, los discípulos de Jesús estando otra vez en casa y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Ahí está. Cuando el Señor dice la paz esté con ustedes, ahí mismo se le quitó el susto, me imagino yo, y la impresión y también de darse cuenta que no fue un fantasma. Ay, Dios mío, un fantasma apareció aquí. Las puertas cerradas. Oiga, pero el susto, tan solo el susto era para que ellos no reconocieran que era el Señor. Pero el Señor lo primerito que le dice, antes de hablarle a Tomás, la paz esté con ustedes. Y cuando el Señor da la paz, el que recibe la paz, pues va a tener la paz. Y la paz echa fuera el miedo. Cuando hay miedo, no hay paz. La paz echa fuera la angustia. Cuando hay angustia, no hay paz. La paz echa fuera todo eso. La paz es una tranquilidad. Es una tranquilidad tanto por dentro como en todo su ser, ¿verdad? La paz es salud física también, porque cuando uno no tiene paz, uno se enferma, todo se descontrola y uno se pone nervioso y hasta náusea le puede dar a uno, porque hasta el estómago se le pone a uno mal cuando uno está muy nervioso. Y lo primerito que dice Jesús, la paz esté con ustedes. Y ahí mismo recibieron la paz, porque a pesar de ellos ser tan frágiles y tan débiles, pues ellos creían en el Señor, tenían fe, amaban al Señor. Pedro, a pesar de haberlo negado, Tomás, a pesar de su incredulidad, a pesar de haberle fallado, ellos amaban a Dios. Estaban adoloridos porque le habían quitado a su Señor, lo habían matado, lo habían crucificado. Y entonces estas apariciones del Señor les llenaba de gozo, pero también eso era un impacto grande, porque ellos estaban en toda su humanidad. Ellos no estaban en el cielo, estaban aquí en la tierra, en toda su humanidad. Y nosotros, en nuestra humanidad, nosotros no resistimos, ni siquiera ver un ángel. Oiga, para uno ver un ángel tendría uno que estar, pero muy en Dios, muy en Dios. Y hay personas que sí pueden ver apariciones, pero ya personas muy preparadas, con un grado de espiritualidad así ya muy avanzado, con mucha humildad en su corazón, muy entregado a Dios. Y diría yo también, el Señor da esa capacidad, porque uno no está preparado para eso. Por más que uno ore, por más que uno busque a Dios, ya para uno ver una aparición, ¿verdad? Que se le aparezca Jesús a uno, así que uno lo vea, y uno estando en esta humanidad, eso es algo muy grande. Pero el Señor preparaba a esas personas cuando se le aparecía. Reciban mi paz, que la paz esté con ustedes. Y de repente yo imagino que antes de que el Señor hablara, yo imagino que el corazón de Tomás le hizo así y se le removió para allá y para acá. Y yo imagino que en sus adentros él diría, Dios mío. Yo imagino que antes de que lo dijo al mismo Señor, Señor mío, Dios mío. Yo me imagino que ya en sus adentros ya lo estaba diciendo, porque él no lo había visto todavía. Los otros sí, pero él no. Por eso fue que él dijo, si yo no meto la mano en su costado, pues yo no creo, porque él no estaba ahí cuando el Señor se apareció. Y los discípulos, todo impresionados, queriéndolo convencer, sí lo vimos.
Y él todo terco, que no. Si yo no meto la mano en los agujeros de los clavos, yo no creo. Y ahí va el Señor, se le aparece. Qué grandiosa, ¿verdad? Qué grandiosa esto que sucedió, esta obra de misericordia. Qué obra tan grandiosa la que el Señor realizó con Tomás. Una obra de misericordia que también la realiza con todos nosotros. Todos los días de nuestras vidas, el Señor va derramando sobre nosotros esa misericordia tan grande, porque nosotros le fallamos mucho a Dios en la fe, no creyendo en Él. Muchas veces le fallamos al Señor con muchas situaciones que nos vienen en nuestras vidas. Esa fe, pues a veces está en nosotros como las olas del mar, que va y viene. Porque cuando todo está bien, pues no hay problema. Es muy fácil mantener la fe cuando todo está bien, cuando mis hijos están en salud, cuando no hay ningún problema en mi familia, cuando yo también tengo salud. Qué fácil es que mantener mi fe. Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Creo en ti, confío en ti. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, teniéndote a ti, lo tengo todo. Tú eres mi paz, eres mi gozo, eres mi alegría, eres mi fuerza, eres mi riqueza. Pero cuando viene una enfermedad terrible a nuestra familia, oiga, pero qué duro entonces es uno decir estas mismas palabras, de verdad sintiendo en el corazón, sintiendo de verdad, bien convencido, creo en ti, te alabo, te bendigo, eres mi fuerza, eres mi salud, eres mi todo. No, pues en medio de una prueba muy grande, ¿cómo es que nos sentimos? En el suelo. Sentimos que nuestra oración como que no es escuchada. Pues nos damos cuenta que eso es algo bien fuerte lo que nos pasa en medio de las pruebas. Uno ora, ¿verdad? Uno ora y uno siente como que la oración como que no pasara del techo. Porque uno siente como una frialdad. Y es que en medio de esa desesperación, en medio de esa angustia, uno se siente como el que está en una turbulencia, ¿verdad? Como el que está en una tormenta. Así uno se siente. Entonces uno siente como que no es efectiva la oración, como que uno siente una frialdad grande. Oiga, ahí sí es difícil mantener la fe, a pesar de sentir eso por dentro. Ese perturbo, ¿verdad? A pesar de sentir esa inquietud, ese dolor, esa preocupación, mantener la fe en esa situación, eso sí es difícil. Qué duro es. Pero el que logra mantener la fe en situaciones como esa, pues la verdad que el Señor le premiará doblemente. Doblemente le bendecirá. Porque qué bueno es confiar en el Señor en medio de la tormenta, en medio de las pruebas y las dificultades, porque nos pasa lo que le pasó a Pedro al principio de su perseverancia. Porque ya al final, cuando casi ya estaba llegando, donde estaba el Señor, cuando estaba caminando sobre las aguas, él entonces comenzó a mirar esas aguas. Imagínense lo que es caminar en esas aguas del mar, aguas profundas. Y puso la mirada en esas aguas turbulentas y ahí mismo comienza a hundirse. Y esto es lo que significa, lo que nos sucede a nosotros también cuando nosotros perdemos la confianza en el Señor en medio de las pruebas. Ahí es cuando nosotros perdemos esa fe y nos pasa como Tomás. No exactamente así, pero algo parecido. Si yo no veo la sanación de mi hijo, si yo no veo que en verdad, si yo no veo de verdad que este cáncer sane, yo no creo en la oración que me hizo fulano de tal, yo no creo en la oración que hice, yo no creo en esa situación
a esta misa que fui y presenté mi situación. No, pues yo tengo que seguir yendo a otras más. Yo tengo que seguir yendo a otro sitio, ir a otra persona que me ore también por la misma situación, ¿verdad? Y a veces, pues vamos a muchísimas personas buscando oración aquí, allá, acá, y por el mismo problema. Porque como nosotros vemos la situación que continúa, y esa persona que con mucha fe oró por esa situación, y nosotros mismos también, que hemos orado por la situación, la oración llegó a Dios, el Señor la escuchó, pero resulta que el Señor va a hacer la obra, pero no al tiempo mío, sino al tiempo de Él. Y entonces ahí nos pasa lo mismo que le pasó a Tomás. Y nosotros no nos damos cuenta. Pero es que esta palabra de Dios se cumple. Esta palabra de Dios se cumple. Todo se cumple. Y a nosotros nos pasa exactamente eso mismo. Lo mismo que a Tomás nos sucede. Y por eso a veces pasamos tanto trabajo. Y nos llega un momento apretado. A Tomás le llegó un momento bien apretado. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces tenemos que pedirle perdón a Dios una y otra vez. Porque a veces pedimos y pedimos y pedimos y andamos como locos pidiendo oración y buscando ayuda y desesperado en medio de esa situación. Y vemos que el Señor no hace la obra, pero cuando Él quiere a su momento la hace. Y entonces después nosotros comprendemos, ay, mira, ¿por qué fue que Él no me escuchó en ese tiempo que yo le pedía? Y ahí nos damos cuenta. Entonces, si en verdad hay humildad en nuestro corazón y somos personas que sabemos en verdad reconocer nuestras faltas y pedimos perdón, que eso estamos llamados todos a hacer, y si no hacemos eso, estamos mal, entonces, estamos mal. Pero entonces, cuando esto se da en nosotros, sentir esa compunción dentro de nuestras almas, es ahí cuando le lloramos al Señor en su presencia, rogándole, suplicándole, Señor, perdóname por mi mal comportamiento, por dudar de ti. Señor, perdóname porque te fallé. Señor, perdóname porque te negué. Señor, perdóname porque no confié en ti. Y ahora me doy cuenta, Señor. Ahora me doy cuenta por qué tú no hiciste esta obra cuando yo te la estaba pidiendo, Señor. Ahora me doy cuenta. Señor, perdóname. Y el Señor, que es rico en misericordia, nos perdona. Y le agrada también al Señor. De seguro que sí, que le agrada, porque Él nos ama. A Él le agrada que nosotros pidamos perdón. Señor, perdóname porque te fallé con esta fe tan pobre que tengo, Señor. Te fallé, me desesperé, perdóname. Y el Señor nos bendice más, porque al Señor le agrada esto. Le agrada reconocer nuestros errores en este caminar. Señor, reconozco mi error. Reconozco, Señor, mi debilidad. Perdóname. Y el Señor se olvida de nuestra falta de fe y nos levanta, nos da otra oportunidad y nos sigue ayudando todas las veces que sea necesario. Pero cuando Él quiera, no cuando nosotros querramos, sino cuando Él quiera. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perseverar, a confiar y saber que Cristo resucitó. Cristo está vivo, lleno de poder, que Él es reina, que Él habita entre nosotros. Tenemos que confiar que Él está a nuestro lado. En medio de las pruebas, las dificultades, tenemos que pedirle, Señor, aumenta mi fe. No me deje actuar como Santo Tomás, Señor. No me deje actuar. Sabemos que el Señor le perdonó, ¿verdad? Su falta de fe. Y nosotros también decir, Señor mío y Dios mío, en medio de ese dolor tremendo que venga a nuestra vida. Señor mío y Dios mío, esta prueba es grande, pero más grande es tu poder que está en mí. Más grande es tu presencia que está en mí. Más grande eres tú, que eres mi amigo fiel, que nunca me deja. Señor mío y Dios mío,
esta prueba, esta dificultad es grande, pero yo sé, Señor, que no vendrá ninguna prueba a mi vida que sea más grande que mi capacidad. Te alabo, Señor, y te bendigo. Confío en ti. No me dejes perder la fe. Dice el Señor, todo el que pide, recibe. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él. La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Oiga esto. Cuando Jesús dijo esto, aquí en la palabra hay un punto. No hay una coma, hay un punto. Y luego dice, deja de negar y cree. Todo esto el Señor nos lo está diciendo a nosotros, que estamos pasando por prueba. ¿Quién no está pasando por prueba? ¿Quién no está pasando por algún problema? ¿Quién no está pasando por alguna dificultad? Si no la tenemos nosotros, está en nuestra familia y eso también nos duele. Entonces, estamos pasando, todos tenemos problemas. De alguna manera u otra, todos tenemos problemas. Y en medio de esos problemas, ¿qué nos dice el Señor? Deja de negar y cree. O sea, no podemos negar al Señor en medio de las situaciones difíciles. Tenemos que creer que todo problema tiene solución en Cristo Jesús. Él es la solución. Si yo confío en Él, Él es la solución a todos mis problemas, a todas mis dificultades. Él mismo me dice, busca mi reino y su justicia, lo demás te vendrá por añadidura. Él se va a encargar de todas mis cosas, de mis situaciones difíciles. Oh, tengo una situación muy dura en mi casa. A veces siento que pierdo la paciencia. Hay que orar, hay que confiar en el Señor. Hay que buscar la ayuda también con los hermanos, buscando, esto es muy bueno, la intercesión. Buscar de Dios, esto nos ayuda mucho. Y confiar en Él y agarrarnos de las promesas de Dios, leer la palabra de Dios, confiar en el Señor y nos irá bien. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Él es grande, Él es poderoso. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios le bendiga a todos donde quiera que se encuentren y que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga a todos. Lo imposible será posible si confías en Él. 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 Levanta tu mirada al cielo. El poder de Dios espera por ti. A que le abras tu corazón para sanar tu dolor y llenar tu vida de su amor. Lo imposible será posible si confías en Él. 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 Si sientes que se agotaron tus fuerzas y no puedes continuar tu caminar, sostente de la mano poderosa de Jesús. Junto a Él todo en verdad podrás lograr. Lo imposible será posible si confías en Él. Lo imposible
imposible será posible si confías en Él. Lo imposible será posible si confías en Él. Lo imposible será posible si confías en Él. Si sientes que se agotaran tus fuerzas, sostente de la mano poderosa de Jesús. Junto a Él todo en verdad podrás lograr. Ánimo, bendiciones a todos.